Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Muchas gracias a SAMEX por invitarme a esta jornada. Hoy estoy un poco nervioso porque hace 4 años y una semana mi hija decidió dejar de sufrir. Decidió dejar de sufrir porque seguro que con 20 años no se quería morir. Mi hija era una niña ejemplar, la quería todo el mundo, buena estudiante, se portaba bien en casa, no había problemas, pero llegó algo todo el tiempo arrastrando que no supo gestionar, no supo pedir ayuda, no supimos ver que necesitaba ayuda y haciéndolo coincidir con el 14 aniversario de la muerte de su madre, pues tomó la decisión de irse con ella. Yo llegué al mundo del suicidio pues cuando fui al anatómico forense y cuando me reconocí el cuerpo, la psicóloga que estaba de urgencia me dijo: no se preocupe, dice, esto no es culpa suya, porque en el duelo por suicidio lo más difícil es el sentimiento de culpa, el que no vi, y si fue por esto, cómo no me di cuenta. Y cuando me dijo que eran 11 personas al día, yo dije, no, esto es imposible, 11 personas no, yo no me entero de esto. ¿Y qué pasa? Que nadie nos enteramos del suicidio. ¿Por qué no se habla del suicidio? ¿Por qué no se habla del suicidio? Pues porque produce dolor. Y el ser humano, todo lo que es dolor, pues intenta transmitirlo y recibirlo. Entonces, si yo empiezo a contar una cosa que sé que a ti te va a doler, pues intento a lo mejor callármelo. ¿Y por qué debemos hablar de suicidio? Pues yo, cuando vi lo que había pasado a mi hija, que no vimos nadie en nada lo que pasó, y dije si se podría hacer algo, pues decidí que por ella ya no puedo hacer nada, pero sí puedo hacerlo por los demás. Entonces, bueno, como ha dicho aquí muchos de los profesionales que están, hablar de suicidio salva vidas, claro que salva vidas, pero hablar de suicidio exige saber hablar de suicidio. No vale porque a mí mi hija haya tomado esa decisión, yo venga aquí y os cuente una historia, porque me puedo equivocar. Como bien dice Yaiza, no se tiene que hablar del método, a nadie le importa cómo fue lo de mi hija. No aporta nada. ¿Qué más da si fue de una manera o fue de otra? Fue y punto. Pues me metí un poco en el mundo asistí a un congreso que fue cuando conocí a Diego y a Yaiza en Salamanca, allá hace ya 2 años y pico, organizado por Trabajo Ajeno. Y bueno, pues a raíz de eso me fui formando, asistí a todos los congresos que puedo, me he formado con psicólogos y bueno, pues decidí crear la asociación Sara Jiménez. Sara Jiménez era mi hija y yo, pues el legado que quiero que deje mi hija en su paso por este mundo es una asociación que intente ayudar, sobre todo a los que no saben ver que tienen un problema y no saben dónde acudir. Entonces, ¿por qué debemos hablar de suicidio? Antes habéis comentado un número que es el 024. Pues el 024 es la línea de atención a la conducta suicida, no es el teléfono antisuicidio, como en algún sitio me han dicho, no, es la línea de atención a la conducta suicida. Entonces, bueno, pues ahí tenéis los datos y el resumen es que cuando se implantó, pues era una media de 349 llamadas diarias. Las medias son las medias, hay días que más, hay días que menos. Pero en los últimos datos del 2024, hasta el 31 de julio, se habían recibido 85.755, que pasamos a 416 llamadas al día a un teléfono en el que lo que te puedes encontrar es: dime el motivo por el que no tengo que hacer esto. Gente que está al borde de una crisis suicida o gente que se suicida ya intentándolo en ese momento.
Entonces, ¿para qué debemos hablar? Primero, para reducir el tabú. Aquí se ha hablado de varios tabús. Para visibilizar esta sociedad. Que a nadie le pasa lo que me pasó a mí. Porque yo lo reconozco, yo el suicidio creía que les pasaba a los demás. Creía, siempre que me enteraba de un suicidio, qué habrá vivido, qué le habrán hecho, qué habrá pasado, cómo lo habrán tratado. Cuando te llaman y dicen lo que ha pasado, y dices, joder, si no pasaba nada esto, pues es concienciar sobre todo eso, que el suicidio es una cosa que te puede pasar el día menos pensado con la persona menos pensada. Para que pedir ayuda sea fácil, ahora hay muchos chavales que no saben pedir ayuda y necesitan ayuda. Para denunciar las carencias de recursos, para normalizar el duelo de los supervivientes. Yo he dado este paso. Hay muchos supervivientes. Está Juanjo, está Carlos Soto, que hemos hablado de él. Gente que ha pasado por lo mismo que tú y te ayuda. Hemos dado ese paso. Hay muchos supervivientes que por el sentimiento de culpa se lo tragan y dicen, aquí no ha pasado nada y que nadie me pregunte. Y luego, sobre todo, últimamente, para compensar el daño que hacen las redes sociales. 11 personas se suicidan al día en España. Nadie habla de eso, pero el suicidio existe. Los datos ya los hemos visto. Llevamos 30 años por encima de las 3.000 muertes, pero es que en el 21 se superaron por primera vez la barrera de los 4.000. En el 22 también, y en el 23, pues ahora venimos los números. Los datos que hay del 23 son provisionales, porque esto, los accidentes de tráfico se contabilizan enseguida. Violencia de género se contabiliza, y el 10 de febrero del año siguiente tenemos los datos. Los datos oficiales de suicidio del 2023 se sabrán a finales de este año. Pero bueno, lo que tenemos, datos provisionales en 2023 eran 3.952. Pasamos de los 4.227, último número oficial, a los 3.952. Vale. Son datos provisionales. Yo digo, si pasa lo que pasó en el 2027, en el 2022, entre lo provisional y lo real, faltan 100 y pico. Con lo cual, ese número veremos cómo acaba. Pero da igual que sean 4.000, 4.100, 4.200, son números. Detrás de esos números hay personas. Y detrás de esas personas hay otras personas que son los que nos quedamos. Entonces ese número es una barbaridad. Luego, pues, hemos dicho el infanto juvenil, que es el que más alerta. ¿Por qué? Porque, como bien dicen, la franja siempre está ahí. En los 70, 79, que es donde más hay, 60, aquí es donde más hay. Pero sí que estos pues van aumentando. Y es ilógico en una sociedad moderna los chavales no tengan otra manera de dejar de sufrir que quitándose la vida. ¿Por qué no hablamos de suicidio? Pues lo que he dicho antes. Produce dolor, sobre todo produce dolor. Nadie quiere hablar de ello, a muchos supervivientes les da vergüenza. La gente que tiene pensamientos suicidas jamás lo va a decir, porque le van a tachar. Y le van a poner una etiqueta, déjalo a Jaime Martín y dice, déjale a un lado. Y sobre todo nos cuesta empatizar con las personas, porque pensamos que nunca nos puede pasar a nosotros, y no es así. Señales de alerta. Yo os voy a hablar de cosas que yo eché en falta en mi momento. Yo estoy seguro que si ahora me pasa a mi hija, no digo que no hubiese acabado igual, pero sí que le hubiese preguntado muchas cosas y sí que hubiese abordado el tema de otra manera. Yo jamás le pregunté a mi hija si tenía algún problema. Pero esas señales de alerta que no siempre hay, que nos indiquen que la persona está en riesgo por suicidio, son unas señales que por tenerlas no significa que esté pensando en hacerlo, pero sí que te pueden dar una pista pues para preguntar sobre, oye, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Es que veo que últimamente. Entonces, hay unas que son no verbales, pues ahí tenéis el aumento de la reactividad, métricas en una actividad, descenso del rendimiento de las notas en los trabajos, generalmente inapetente, falta de higiene, falta de dejadez a la hora de vestirse. Bueno, son no verbales, pero sobre todo hay una no verbal que nos tiene que poner muy alerta, y sobre todo en los jóvenes, las autolesiones.
Yo me enteré que mi hija con 14 años se autolesionaba al leer el informe de la policía. Y cuando me enteré, fui a los amigos y digo, ¿pero vosotros sabíais esto? Sí. ¿Y por qué no dijisteis nada? Porque creemos que lo sabíamos gestionar, con 14 o 15 años. Luego hay otras señales de alerta verbales. Estamos hartos de oírlas, hay mucha gente. Estoy cansado de luchar, la vida no merece la pena. Pronto deja de molestarnos. No valgo para nada. Soy lo peor. Voy a dejarme en el medio, lo que quiero es morirme. Son frases que casi todos alguna vez las hemos pensado. Casi todos alguna vez lo hemos pensado. No significa que estés pensando en ese momento en hacerlo, pero sí que es una persona que constantemente estás oyendo estas señales, acércate y pregúntale. Toca reeducar. ¿Por qué? Venimos de una sociedad en la que el suicidio no existía. Antes comentaba alguien si el tema religioso. Hasta hace poco las personas por suicidio no se las podía velar. No se las podía dar sepultura en Camposanto. Y venimos de hace 100 años, por ahí. Entonces, con eso se ha crecido en un entorno en el que el suicidio no se puede hablar. Entonces, pues aquí tenéis algunos de los tabús que hemos dicho. ¿Hablar del suicidio incita? Pues no. Hablar del suicidio lo previene. Los hombres no lloran. Los hombres si sufren y les cuesta más pedir ayuda, pero también lloran. Las personas que lo intentan se quieren morir. No, lo que intentan es necesidad de dejar de sufrir. Las tentativas son llamadas de atención, pues son llamadas de auxilio. En la asociación, cuando nos viene un padre y nos dice, es que quiere llamar la atención. No quiere llamar la atención. Te está pidiendo ayuda, no lo hace por llamar la atención. Y el suicidio no se puede prevenir, pues con escucha y con terapia sí que se puede prevenir. Sobre todo, aprender a escuchar. Aprender a escuchar y no minimizar el dolor. A mí cuando se me acerca una persona, me dice, claro, es que después de lo tuyo, mira, me sienta, pues, a ver, después de lo mío, ¿qué? A mí me ha pasado y ya está. Y para mí me dolerá mucho haber perdido a mi mujer y luego a mi hija. Pero si tú vienes a mí pidiéndome ayuda porque tu problema es que te has quedado sin trabajo y ves que no tienes para dar de comer a tus hijos, ese dolor es tan fuerte como el que yo tengo. Entonces, tengo que ponerme en su lugar y nunca juzgar por la tontería que me viene. Porque la tontería que le viene es su mayor problema. Entonces tenemos que aprender a no juzgar el dolor de las personas. No te alejes, aunque duela. Acércate y muéstrate disponible. No hagas promesas que no puedes cumplir. Nosotros, hace poco en la asociación, un padre nos dijo, pero se va a suicidar. Pero, a ver, que no te vamos a decir ni sí ni no. Vamos a hacer lo posible para que no tengas esas ideas. Pero no podemos decirte no va a hacerlo, porque a lo mejor sí que lo hace. No dar consejos instantáneos, eso de, bueno, se le quitará, cosa de edad, cosa de los niños, la adolescencia, el patatí. Sobre todo, no guardar el secreto. Cuando nos enteramos, sobre todo en los institutos, cuando damos charlas en los institutos de prevención, sobre todo con el tema del bullying, que en cuanto se enteren, que levanten la mano y que pidan ayuda. Y no es chivarse, es dar ayuda. Yo les pongo el ejemplo del bullying, en el que les pongo un ejemplo de una diapositiva en el que unos se están pegando a otro, se meten con él, digo, lo normal es que este niño o niña tenga que coger este colegio y abandonarlo. Y lo siguiente que va a hacer el que está haciéndolo es, al azar, ¡pum!, señalas a uno, digo, y te va a tocar a ti. Digo, entonces, si tú eras el que te estaba riendo de esto y el que lo sabías y no dijiste nada, digo, el día que te toque a ti va a decir, joder, si lo hubiese dicho, digo, pero no pongáis en ese caso, pero eso es peor, que el niño acabe mal. El sentimiento de culpa que vais a tener por haberlo sabido y no haber dicho nada, digo, lo vais a llevar siempre. Lo que no tenemos que hacer nunca es tratar de quitar nosotros las ideas suicidas. No somos quienes, para eso están los profesionales.
psicólogos y los psiquiatras los que se tienen que encargar de ello. Y sobre todo esto se lo decimos a los chavales. Todos tienen un amigo que ha pasado por no sé qué. Y todos hacen lo que ha hecho el primo de no sé quién. Que no. Que un problema de estos, de salud mental y ya cuando hay ideas suicidas, solo lo saca adelante un profesional. Y es así. Un profesional. ¿Qué hacer si una persona cuenta que quiere suicidarse? Pues preguntarle abiertamente. Se le pregunta, no pasa nada. Dejar a la persona que se exprese, escucharla, permitir los silencios. Y sobre todo, mirar y sentir y entender las razones que tiene para querer morir. Validar sus emociones, entender, ponernos en su lugar para validar sus sentimientos, mostrar cercanía y disponibilidad, ofrecerle ayuda profesional y acompañarla en el proceso. ¿Cómo podemos saber si alguien está en riesgo de suicidio? Pues son unas preguntas iniciales. ¿Has notado que últimamente estás más triste? ¿Va todo bien? ¿Quieres que hablemos de cómo te sientes? Ya unas más explícitas. Luego, si la persona sí comunica que pues sí, mira, es que lo he pensado, es que, oye, ¿tienes un plan? Que no pasa nada. Que no va a ser un factor precipitante, es decir, que preguntarle. Al revés, nos puede dar ayuda si tiene ese plan y nos lo cuenta. Si un día vemos que está en riesgo, pues gracias a Dios conseguimos que una cría, al haberlo contado, el padre llegó a tiempo. A pesar del método, ¿sabes cuándo? Pues entonces, claro, si te da de esto y te da comentarios y si ves que no duda, es que lo tienes muy pensado. Entonces recordemos que hablar sobre el suicidio ni da empuja, ni da ideas, ni empuja, ni nada. Simplemente permite romper el silencio y hablar de su dolor. Tienes unos teléfonos de ayuda, que es el 024, como hemos dicho, el teléfono de la esperanza, la asociación de la barandilla. Y luego, pues sobre todo, pedir ayuda. Pedir ayuda. Mi hija, 2 semanas antes de hacerlo, puso un WhatsApp a una amiga suya y dijo: lo estoy pasando mal, pero yo soy fuerte, puedo con todo. Mirad cómo puedo con todo, que a los 15 días ya no puedo con todo. Entonces, pedir ayuda. Y pedir ayuda porque hay que pedirla. Bueno, pues agradecer a Ocimoro, que sé que me has dejado las a SAMEC, al ayuntamiento. Y luego, pues, es mi hija, en memoria de mi hija, y de tantas otras personas que nos dejaron antes de tiempo. Por ellos ya no podemos hacer nada. Yo por mi hija ya no puedo hacer nada. Hice todo lo que pude en vida. Pero por lo que están ahora sí que puedo. Entonces, mis padres, pues, no ven muy bien que esté todo el día con esto. ¿Por qué? Porque me produce dolor. A mí me da la foto de mi hija, pues, pero sé que me produce más satisfacción el que yo llegue de un colegio y me escriba al día siguiente en WhatsApp la directora, o una madre, o críos que tenemos en la asociación, que por haber tendido esa mano han sabido sacar eso que tienen dentro. Hace poco, 2 semanas, empezamos el colegio en septiembre. Me llamaron de un colegio, se empezaron el martes. Me llamaron de un colegio que habíamos estado el año anterior con un tema de bullying tremendo. Bueno, vamos ahí y, bueno, nosotros en las charlas de los colegios, depende de la franja que es, hablamos de unas cosas o hablamos de otras. En este hablamos de los abusos sexuales. Cuando acabó la charla, un crío de 15 años se queda y viene: oh, muchas gracias, no sé qué tal. Es que mira, te quiero contar una cosa. Digo, ¿qué? Es que a mi madre cuando era pequeña la violaron. Y claro, lo pasó muy mal y no sé qué. Bueno, me contó toda la historia y yo le dije: ¿y cómo está tu madre? Bien, bien, bien. Le dije: ¿y tú? Le cambió la cara. Le cambió la cara. Empezó a temblar, empezó a sudar, se echó para atrás. ¿Qué le pasaba a ese niño? A ese niño no le dolía de su madre. Ese niño tenía
interiorizó lo que le había pasado a su madre y lo tenía como una cosa suya. Entonces cuando acabamos, estaba la orientadora escolar por allí, digo, oye, ¿habéis visto el crío este que se acerca con la capucha a preguntar? Sí. ¿Habéis visto algo? Pues lleva una temporada un poco rara. Esto es un chaval que estudiaba bien, no sabemos qué le pasa, está triste, está no sé qué. Digo, pues llamáis a la madre y le contáis que ha contado en el colegio lo que le pasó a ella. ¿Qué le pasó? Le llamáis a la madre y que lo cuente a la madre. Pero que su hijo ha contado en el colegio lo que le pasó, porque le está haciendo daño. Entonces dices, los chavales dan muchas ideas, muchas señales de verdad. Y tenemos que estar atentos a verlas. Si no, pues seguramente este chaval se lo hubiese trabado, y a lo mejor lo gestiona, o a lo mejor un día explota y no lo sabe gestionar. Entonces, anécdotas de esas, pues un montón. Entonces, la asociación lo que hice fue eso, juntarme con gente profesional, psicólogos, psiquiatras, intentar ayudar a donde podemos. Damos charlas de prevención en institutos, detectamos muchísimos casos que ni los orientadores se habían dado cuenta, porque normalmente cuando voy al instituto voy con un sobreviviente de 16, 18 años, en el que ya le puedes contar tú lo que sea, que cuando acaba ya no van a por mí, van a por esa persona. Si es a mayores, pues voy con otra chica que también lo intento suicidar, con supervivientes, y nada más. Pues eso es